Bien, muy buenas tardes con todos. Mi compañera Pérez Uriarte y quienes habla, Oda Ciesa Dani Yaceli, les vamos a explicar con respecto a lo que es el escenario de las medidas sanitarias en tipos de pandemia COVID-19. Bien, somos estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, de la Facultad de Derecho, del 10º ciclo, en la cual por parte del curso de prácticas preprofesionales 3 nos han asignado realizar dichas charlas. Bien, con respecto a ello, mi compañera va a explicar sobre lo que es de introducción y posterior a ello hablaremos puntos importantes que hemos creído convenientes en dicho tema. Ya, bien. Buenas noches con todos. De esta manera estamos dando inicio a nuestra cuarta y última charla, como ya lo mencionó mi compañera. Bien, el Perú, nuestro país, como muchos otros, se encuentran viviendo momentos difíciles, esto causado por la pandemia denominada coronavirus o más conocida como COVID-19. Y es precisamente que en el marco de esta pandemia, pues el Poder Ejecutivo ha declaró mediante un decreto supremo de número 044-2020 el estado de emergencia nacional debido a las circunstancias que se vivían en nuestro país y también debido al incremento de contagios por esta pandemia. Pues así dictando medidas de aislamiento social obligatorio para todos los ciudadanos y pues a que todos cumplamos una cuarentena obligatoria, siendo solamente necesario salir para cosas puntuales como era la compra de alimentos, entre otras cosas, y pues las personas que tenían que trabajar en farmacias, en supermercados, médicos, doctores, enfermeros, entre otros. Pero, sin embargo, nos podemos dar cuenta que muchos de los ciudadanos, a pesar de tener el conocimiento de estas normas emitidas por el Poder Ejecutivo, pues vienen violando o incumpliendo las mismas de una manera irresponsable, generando de esta manera la propagación del virus en toda la sociedad y pues el incremento o la alza que hemos venido observando en estas últimas semanas, ¿no? Y también pues todo esto realizándolo de una manera irresponsable y en estas circunstancias que toma especial relevancia, pues se puede ver que se estaría cumpliendo o dando pues el delito de la violación de las medidas sanitarias, circunstancia que toma especial relevancia, ¿no? Este delito de violación de medidas sanitarias está previsto en el artículo 292 del Código Penal. Bien, esta presente charla lo que busca es realizar un análisis del escenario post-cuarentena, en el cual las medidas sanitarias serán de vital importancia para evitar la propagación de este virus o que éste se siga incrementando entre los ciudadanos, ¿no? Cuyo incumplimiento puede generar responsabilidades penales para los ciudadanos y los gerentes o representantes de distintas empresas. Bien. Después de haber dado este pequeño preámbulo, le cedo la palabra a mi compañera, quien nos va a explicar un poco sobre este tema. Bien, gracias. Explicaré con respecto a lo que es el delito de violación de medidas sanitarias. Para ello, como tenemos conocimiento público, mediante el Decreto Supremo 064-2020, el Poder Ejecutivo amplió este estado de emergencia nacional, en la cual fue hasta el día 26 de abril del presente año.
por lo que hasta esa fecha los ciudadanos se mantenían en sus domicilios para cumplir el dicho aislamiento social obligatorio dispuesto por dicho gobierno. Sin embargo, la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, pues no, quizá, ¿qué pasará luego que se levante dicho estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio? Como bien mencionó mi compañera, estas últimas semanas hemos visto que el contagio ha aumentado y es por ello que les voy a hablar un poco de dicho. Bien, a fin de responder esta pregunta, debemos de precisar que durante el periodo del estado de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo publicó dicho decreto legislativo número 1458, en la cual brinda el marco legal para sancionar el cumplimiento de las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional y además normas para proteger lo que es la vida y la salud de la población. Asimismo, en su reglamento plasmado en el decreto 006-2020, ambas normas tipifican lo que es las conductas consideradas como infracciones administrativas y también tienen su respectiva sanción, mediante un sistema de multas. Para ello es importante resaltar que el artículo 4 de dicho decreto supremo emisiones que a su vez configuran la infracción administrativa. Para ello debemos de tener claro que lo que es emergencia sanitaria son 90 días. Con respecto a lo que es dicha charla, déjame te expresa, ¿no? Abierta la posibilidad que se sancione penalmente a las personas que incumplan de solamente las medidas sanitarias y evidencia la importancia que tiene dicho delito con lo que es la violación de delitos sanitarios previstos en el artículo 292 de nuestro Código Penal. Bien, nuestro Código Penal nos precisa que el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o a la propagación de una enfermedad o una epidemia o de una plaga, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días de multa. Bien, antes de tocar el tema a fondo de dicha charla, también es importante desarrollar el tipo penal, en la cuyo bien jurídico protegido es la salud pública, que es un bien con dimensión social y podemos entenderla como el conjunto de condiciones que posibilitan o garantizan la salud de todos y cada uno de los miembros de la colectividad, pues no, de la sociedad. De la revisión del tipo penal, el sujeto activo puede ser cualquier persona natural y no se exige una calidad especial para ello. En cuanto al sujeto pasivo, se entiende que es la sociedad en un conjunto, ¿no? Toda vez que será la que se va a potencialmente afectada por dicha violencia sanitaria a través de la propagación de las enfermedades o de dichas epidemias. Asimismo, este tipo penal contiene un único verbo rector, que es violar. Significa infringir o quebrantar la ley, un tratado, un precepto o una promesa. Otro punto importante por desarrollar es que para su configuración se debe de violar lo que es una medida impuesta por la ley o por la autoridad, debiendo comprenderse en el concepto de ley las normas con rango
con rango de ley, tales como el decreto legislativo lo indica, ¿no? O el decreto de urgencia, decretos supremos, lo que es las normas regionales de carácter general, así también tenemos lo que es las ordenanzas municipales. En el caso de una autoridad debe entenderse que de este concepto abarca a las autoridades del Poder Ejecutivo y dentro de este poder del Estado, en especial lo que es el Ministerio de Salud y también los gobiernos regionales que también deben interceder a ello, los gobiernos locales dentro del ámbito de sus competencias. Siguiendo con el análisis del tipo penal, es importante tener en cuenta que este delito tiene como conducta prohibida es violar las medidas impuestas por la ley o por la autoridad. Para ello tenemos 4 términos, pues no, llamámoslos así, en lo que es enfermedad, lo que es epidemia, lo que es epizotia y lo que es la plaga. Para ello voy a dar un pequeño concepto. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, se define a la enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas como manifestaciones por síntomas o signos que presente dicha persona. Bien, con respecto a lo que es epidemia, se debe de entender que cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo, de esta forma aumenta el número de los casos en una área geográfica concreta. Es lo que estamos pasando, pues, ¿no? Con lo que es la pandemia llamada COVID-19. Bien, la episodia. Según la RAE, la Real Academia, le define como una enfermedad, un infecto o contagio, un infecto contagiosa de los animales que determina un aumento notable o relativamente rápido del número de casos o en una región o territorio determinados. Bien, con respecto a lo que es la plaga se define como la irrupción súbita o la multitudinaria de insectos o lo que es los animales u otros organismos de una misma especie que provocan diversos tipos de perjuicios, que también es posible denominar plaga al avance de una enfermedad en una región. Bien, con respecto a lo que es el delito de violación de medidas sanitarias post-cuarentena, les voy a explicar mi compañera. Para ello les cedo la palabra. Bien, continuando con esta charla, pues yo les hablaré, como mencionó mi compañera, sobre el delito de violación de medidas sanitarias post-cuarentena. Respecto a esto, pues es importante recordar que el presente tipo penal es una norma penal en blanco o conocida como normas penales incompletas, pues las conductas o las consecuencias jurídico-penales no se encuentran previstas en ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para conocer cuáles son las medidas sanitarias vulneradas, nos debemos remitir a normas de similar o inferior categoría. Bien, en el presente escenario post-cuarentena, pues luego de que se levante el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio, pues los ciudadanos y las empresas deberán prestarle atención al decreto legislativo número 1458 y al decreto supremo número 006-2020. Normas que seguramente seguirán en vigencia, en las cuales podemos advertir algunas conductas que configurarían el delito de la violación de las medidas sanitarias. Por ejemplo, desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, de aglomeración o de concurrencia masiva o no masiva en la vía pública, lo cual está estrictamente prohibido
por lo que está pasando en nuestro país. O circular por la vía pública sin utilizar mascarilla o últimamente, como ha sido decretado también por el gobierno, utilizar un protector facial. Ello en perjuicio de las nuevas medidas y prohibiciones que seguramente serán emitidas a fin de evitar pues, la propagación de este virus. Por otro lado, pues entre estas medidas también se debería tomar como ejemplo lo dispuesto por autoridades de salud de otros países, ¿no? Como por ejemplo Nueva Zelanda, que es un país que también, bueno, por lo que es un país pequeño y digamos que es una isla, por ejemplo, en ese país ya no hay infectados y ya levantaron todas las medidas sanitarias, estado de emergencia y prácticamente están haciendo una vida normal. Y también podemos tomar como ejemplo eh, eh, al país, a Dubái, en donde han implementado tomar una prueba rápida de COVID-19 a los pasajeros antes de que aborden los vuelos programados, ¿no? Medida sanitaria que creo yo o hemos creído conveniente considerar que el gobierno también debe de tomarlo en cuenta, ¿no? Como ya hemos visto que ahora ya, por ejemplo, los vuelos nacionales se han reactivado y como que la gente ya quiere viajar, hay gente que se ha quedado varada en zonas a las que no pertenecen y pues ya quieren regresar a su lugar de origen y vemos que hay aglomeraciones, no hay control, las autoridades ya no se pronuncian, ya no dicen nada y no se les exige, ¿no? Como en otros países se está haciendo, que quizás ellos, para que puedan viajar, presenten su prueba COVID-19 negativa y, verificar que esta sea realmente veraz, ¿no? Sea verdadera, porque también, bueno, pues en nuestro país se pueden eh, zurrar a veces en la ley y no se cumplen esas cosas, ¿no? Incluso lo pueden falsificar. Bien, en ese orden de ideas, una vez que se levante la cuarentena, pues los gerentes o representantes de empresas, antes de reiniciar sus actividades, también hemos visto que ya últimamente en nuestro país, ya sean restaurantes, centros comerciales, ya han reactivado o retomado sus actividades y pues muchas de ellas para abrir han tenido que implementar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades competentes, ¿no? Y también recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, tales como el monitoreo de temperatura diaria a los trabajadores, así como a las personas que ingresan a los establecimientos. También guardar una distancia social, evitar las aglomeraciones físicas y adquisiciones de kits de higiene para todo el personal, manejo y tratamiento de los residuos, dependiendo de las actividades de cada empresa, ¿no? Entre otras, pues el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, en caso de verificar el incumplimiento de las medidas sanitarias, podrán iniciar de oficio una investigación por este ilícito penal. Bien, después de haber comentado todo esto que se ha ido dando en nuestro país, hemos considerado como conclusiones, pues, tomando en cuenta la grave emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus o COVID-19, pues que el delito de violación de medidas sanitarias se constituye en un tipo penal que se aplicará con mayor frecuencia por los operadores de justicia cuando se levanten las medidas sanitarias de confinamiento obligatorio o cuando se levante lo que se está aplicando ahora, que es el distanciamiento social, y toda vez que van a mantenerse algunas medidas dictadas durante el estado de emergencia y aplicarse nuevas normas sanitarias para los ciudadanos y para las empresas, pues, y esperamos que todas las personas cumplan con ello, ya que por ahora lo más importante es la salud y cuidar a nuestros seres queridos.
Bien, para finalizar, hemos creído conveniente la última conclusión, pues, ¿no? Llegamos de que este tipo penal cobra especial relevancia con lo que es esto un escenario post cuarentena. Toda su vez que los ciudadanos tendrán que cambiar muchos hábitos que antes eran considerados normalmente, o por ejemplo los gerentes o los representantes de las empresas o el área esto donde estaban encargados deberán elaborar con sus protocolos correspondientes antes de reiniciar dichas labores. Ambos casos con finalidad de no violar e incumplir normas sanitarias de conocimiento público, pues en caso contrario, tanto el ciudadano como el gerente, representante o sus trabajadores incurrirán en responsabilidad penal. Bien, como sabemos, pues no por las noticias, ya se han visto que muchas actividades económicas se han reactivado, como por ejemplo lo que es el, el transporte. Ahora, por ejemplo, los taxistas solo pueden llevar a 2 personas. Antes llevaban como 4 personas, pues no. Entonces eso tienen que ver porque también para ello existe una multa y para estar cancelando multas debemos de evitar dichas aglomeraciones y así no estar pagando multas. Como también tenemos lo que es la reactivación de los restaurantes, pero en forma delivery. También tenemos lo que es, por ejemplo, la reactivación de dichas entidades bancarias, que también algunos trabajadores, por ejemplo, las personas de 50 hasta 18 años, más o menos, pueden ir a trabajar, porque después personas de 50 para más adelante ya son personas vulnerables, que ellas están realizando sus trabajos de manera remota en sus casas, pues no, así también como el Poder Judicial y muchas entidades más. Bien, sin más que decirle, muchas gracias por la atención y bueno, espero que les haya servido de mucha importancia nuestra charla y para ello le agradecemos de nuevo, como les repito, por su atención. Gracias. Bien, gracias. Buenas noches.